Bueno, en los minutos que siguen, y a fin de sugerir alguna idea respecto del tema de esta reunión, que es el momento constitucional, como todos sabemos, voy a dividir lo que enseguida diré en dos partes, que si bien son conceptualmente distintas, están, como espero lo que enseguida diré lo ponga de manifiesto, estrechamente relacionadas. En la primera parte voy a intentar dilucidar una cuestión puramente conceptual, que consiste fundamentalmente, con apoyo en cierta literatura, en explicitar algún sentido a la expresión momento constitucional, que me parece que es fundamental hacer. ¿Qué queremos decir con esa expresión? ¿A qué fenómenos alude? ¿Hacia qué parte de la realidad llama la atención? Y una vez que dilucide, como digo, o asigne sentido a la expresión momento constitucional, sirviéndome de lo que entonces diga, voy a referirme a la situación en cada uno de los sentidos que habré en la primera parte distinguir. Este es mi plan de trabajo. Y al final, claro, si hay tiempo, haré alguna conclusión general. Trataré de ser lo más breve posible, no más allá de 10 minutos, para que podamos luego conversar. ¿Qué sentido cabría asignar a la expresión momento constitucional? A mí me parece que una revisión de la literatura indica que la expresión momento constitucional puede tener tres sentidos distintos. En un primer sentido, puede hablarse de momento constitucional para contraponerlo a lo que la literatura llama un momento meramente político. Estoy citando la obra de Bruce Ackerman, We the People, el pueblo, que es la gran obra del constitucionalismo americano. Allí Ackerman distingue, como veremos de inmediato, entre momentos meramente políticos en la vida de la sociedad y momentos constitucionales, y yo voy a referirme brevemente a esa. En segundo lugar, todavía la expresión momento constitucional puede entenderse, creo yo, en un sentido sociológico, para aludir a un cierto desajuste entre la cultura y la estructura de la sociedad. Al igual que las personas, tenemos una especie de constitución física o psicológica, por decirlo de alguna manera. Bueno, las sociedades también tienen una constitución en este sentido, que es una amalgama de estructura y cultura. Cuando esta amalgama se digrega, se disocia, diríamos hay un momento constitucional, en un sentido sociológico de la expresión. Solo en tercer lugar, creo yo, puede hablarse de momento constitucional en un sentido jurídico normativo, que es más bien ya una preocupación de la profesión legal y de las élites políticas acerca de cuán adecuadas o no son las normas respecto de cierto ideal de vida colectiva. Es una cuestión distinta. Permítame revisar brevemente cada uno de estos tres sentidos, agregando un par de cosas a las que ya, por supuesto, he dicho. Ackerman, en el texto que acabo recién de citar, sostiene algo que la sociología, claro, había descrito ya largamente, y es que las sociedades en general funcionan, por decirlo así, en una especie de meseta donde la opinión pública no experimenta grandes desasosiegos. La opinión pública está hechizada, hipnotizada por el deporte, por el comedillo cotidiano, por las farándulas, por las disputas menores de los políticos. Son momentos meramente políticos, que conforman, por decirlo así, la vida rutinaria de la sociedad. Pero en ocasiones, por razones que habría que dilucidar, las sociedades se desasosiegan, se soliviantan, las instituciones pierden la naturalidad de la respiración, que hasta entonces poseían, y revelan toda su contingencia, es decir, aparecen como siendo de una manera, pero que perfectamente podrían ser de otra. Un sociólogo diría, hay una profunda crisis de legitimidad de las instituciones. O sea, ya no hay razón para confiar a ciegas en las instituciones. Se trata de momentos, dice Ackerman, de gran, por decirlo así, algarabía ideológica, donde todos los grupos sociales, todos los intereses afloran a la superficie del debate público, cada uno de ellos experimentando y subrayando la contingencia de las instituciones. O sea que las instituciones son de una cierta manera, pero perfectamente podrían ser de otra, ¿no? Este momento constitucional se caracteriza por un momento de gran, como digo, ebullición en el debate público. La opinión pública pierde la uniformidad que hasta entonces tenía, deja de ser, digámoslo así,
aquella fuerza que amalgamaba la sociedad para transformarse en cambio simplemente en un escenario de múltiples opiniones encontradas, divergentes y a veces violentamente divergentes. Este momento constitucional es un momento que puede durar años o puede ser fugaz. En general tiende a ser más fugaz que duradero. Ninguna sociedad, como ninguna persona, puede experimentarse permanentemente en medio de la contingencia, ¿no? O sea, no hay vida humana que tolere caer en la cuenta que todo puede ser de esta manera. Las sociedades necesitan aferrarse a ciertos sedimentos que estiman permanentes. Entonces, el momento constitucional, en este sentido, con que se le emplea en la historia legal que acabo recién de citar, se contrapone a un momento meramente político. Ya voy a referirme a eso en el caso de Chile, sugiero nada más que retengamos ese sentido de la distinción. Ahora, en un sentido sociológico, por decirlo de esta manera, en sociología se habla, claro, de la constitución de las sociedades. Buena parte de los clásicos de la sociología llevan ese título, ¿verdad? Se alude a ello, con ello digo, a algo que decía Durkheim, uno de los fundadores de la sociología contemporánea y clásica. Durkheim decía, las sociedades funcionan cuando cuentan con una cierta conciencia moral compartida. Y esta conciencia moral atinge no solo a lo que debemos entender por buena vida, como sería la expresión moral en un sentido más clásico, sino que una conciencia moral alude a una cierta convicción compartida acerca del lugar que a los grupos sociales, a las clases, les corresponde en la estructura social. De alguna manera, dice él, una cierta conciencia colectiva acerca de cuánto importa cada uno, cuál es su posición en la escala invisible de la jerarquía social, qué remuneración en un sentido amplio merece. Este tipo de convicciones conforman la conciencia moral. Pero, dice Durkheim, cuando por diversas razones las sociedades experimentan un gigantesco y repentino aumento del bienestar, esta conciencia moral desaparece y la sociedad experimenta, dice Durkheim, aquí en cito en esta parte textualmente, experimenta una profunda desclasificación. Ya nadie sabe qué corresponde a qué. O sea, los grupos sociales no saben cuál es su posición relativa, tampoco saben cuál es su valor. Y a esto lo llama un proceso de desclasificación que no es más que la anomia, pero vista desde el punto de vista de la estructura. Un cierto desajuste entre cultura espontánea y estructura social. Cuando esto ocurre, estamos en un momento constitucional, porque es un momento en que la constitución de la sociedad desaparece y inevitablemente hay que erigir, o la sociedad está en proceso de erigir otra nueva. Y en ese interregno se vive esto que la sociología llama un momento constitucional, ¿no? Esta es una viejísima idea que apareció en Tönnies en el 19, en Durkheim, en Giddens contemporáneamente, en Shields, el gran sociólogo funcionalista que José Joaquín conoce bien. Tiene un gran libro que se llama The Constitution of Society, dicho sea de paso, donde este fenómeno se examina. Y en tercer lugar está el tema estrictamente normativo del momento constitucional, donde, bueno, las élites legales, los profesores de derecho, los políticos, empiezan a discernir si acaso las reglas con que contamos, las reglas constitucionales, son o no adecuadas y cómo podrían mejorarse. Y empiezan a discutir entonces, bueno, cómo se configura el poder, qué límites poseería, qué orientación debería tener el poder. Este tipo de cuestiones son propias de un momento constitucional en sentido normativo. Una vez que hemos dilucidado estos sentidos que la expresión poseería, cabría preguntarse, bueno, ¿qué relación hay entre ellas? ¿Qué ocurre con cada uno de esos momentos en la situación chilena? Y con esto voy a concluir. Desde luego hay una cierta relación entre estos tres momentos. Yo tengo la impresión, pero la literatura en esto me avala, que el momento constitucional en el sentido sociopolítico de Ackermann, que es el primero que antes distinguí, suele ser fruto de un momento en el sentido sociológico. O sea, la sociedad se desestructura primero, la cultura se desancla de la estructura y aparece esta efervescencia política, que no dura tanto por los motivos que ya de inmediato voy a mencionar. Y solo en un tercer momento los juristas, los profesores de derecho, racionalizan el fenómeno normativamente y dicen, no, no, esto ocurrió porque la gente anhelaba un cambio constitucional. Y la solución entonces a este fenómeno es la mejora constitucional en el sentido normativo, pero se trata de una racionalización ex post, a pesar que suele presentarse como ex ante. En el debate en Chile, la cuestión constitucional se presentó como la causa de todo lo que ocurrió,
cuando es evidente que una racionalización es un fenómeno bastante más complejo. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Si nos servimos de este esquema conceptual que sugiero, que en mi opinión es muy útil, uno debiera decir, creo yo, lo siguiente. En Chile, como consecuencia de un proceso de modernización acelerada, en el que yo he insistido de manera majadera, debo decir, un proceso que si uno lo compara con la experiencia comparada es muy inédito, o sea, una mejora del bienestar en un brevísimo lapso, en menos de lo que dura una vida humana, un tercio de una vida humana, produjeron un cambio en las condiciones materiales de vida muy radicales. Como consecuencia de eso, digo, Chile experimentó, está experimentando, creo yo, eh, desde comienzos del siglo XXI en adelante, un proceso de crisis constitucional en el sentido sociológico de la expresión. Yo sobre eso creo no debiera haber mayor duda. Hay un desajuste entre la estructura y la estructura en Chile muy profundo, que equivale a lo que Gonzalo Vial, sin este aparataje sociológico, ni tan necesario al parecer, llamaba crisis del consenso, ¿no? Yo creo que eso efectivamente tiene sentido. La cultura se ha disgregado, ha desaparecido esta conciencia moral compartida de la que hablaba Durkheim. La sociedad se ha desclasificado. No hay una estructura de clase firme, no hay un clivaje político atado a la estructura de clase, no hay tampoco lucha de clase en el sentido estricto, hay una lucha por el estatus mediante la masificación del consumo. Este tipo de fenómenos que la sociología describe muy bien se están viviendo en Chile. Y yo creo que este proceso va a tomar mucho más tiempo del esperado. O sea, va a tomar una década, más de una década, hasta que la sociedad se vuelva a ajustar. Sabemos ya lo que ocurre. Esto ocurrió en Chile por la cuestión social a inicios del 20. Recién en el año 32, recordémoslo, se comenzó a estabilizar. Hubo debate constitucional previo, el año 24, hubo la Carta del 25, hubo desasosiegos estruendosos de índole política, pero la sociedad recién se estabiliza en el llamado estado de compromiso desde el punto de vista sociológico, que es un arreglo entre clases, digamos, donde la clase media aparece como el articulador del problema, recién en el año 32. Yo creo que en Chile vivimos este momento constitucional en este sentido y va a tomar muchísimo tiempo, porque el gran estabilizador de estos momentos suele ser la cultura. Y hoy día las instituciones de la cultura están padeciendo este fenómeno de manera muy radical. El sistema escolar, el sistema universitario, las élites intelectuales, las minorías no quieren tener la razón, quieren tener popularidad, que es una cuestión distinta. Nadie se atreve a tener la razón hoy día. De manera que yo creo que este proceso va a tomar demasiado tiempo. Ahora, desde el punto de vista sociopolítico, o sea, el momento constitucional en un sentido político, el punto más intenso, más álgido, se dio en octubre del 19. Pero como era evidente, eso no iba a durar demasiado. Ninguna sociedad, ningún individuo soporta tal contingencia. La vida humana es alérgica a esos niveles de inseguridad. Y por eso el momento sociopolítico, que empezó en octubre del 19, se apagó. Entre otras cosas porque el momento sociopolítico es un momento que para el jurista reclama discernimiento, o sea, reclama reflexión, pero nunca la sociedad está menos dispuesta a reflexionar racionalmente que en ese momento. De manera que, en realidad, llevar a cabo arreglos constitucionales en medio de esa efervescencia nunca lleva a buen puerto. Y respecto de la cuestión del momento constitucional en el sentido estrictamente normativo, eh, por decirlo así, yo creo que hay ciertas preguntas que hay que plantear y que Chile va a tener que resolver normativamente, pero sin que eso resuelva, repito, la cuestión sociopolítica ni la cuestión sociológica. Porque la cuestión sociopolítica, no lo dije antes, lo digo ahora, vuelvo levemente atrás, la efervescencia de octubre del 19, que es este momento constitucional sociopolítico, está siendo hoy día sustituido, diría yo, por lo que yo llamaría el momento jovesiano, o sea, el anhelo de orden, a cualquier costo. Eh, que es algo que también suele ocurrir. Cuando las sociedades se alborotan, se encabritan, muy pronto aparece el anhelo de orden, de saber a qué atenerse. Eso que Conrad llamaba la bendita rutina del barco. Conrad en un cuento, ¿no?, dice eso: las sociedades necesitan la bendita rutina del barco. Un horizonte fijo, hacer todos los días lo mismo, previsiblemente. Así funcionan las sociedades. Estamos en ese momento.
Ahora, desde el punto de vista normativo, para ir sobre el tercer momento constitucional o el tercer sentido del momento constitucional, solemos en el debate constitucional, creo yo, o tal cual se ha desenvuelto, si uno lo mira ahora con ojos de jurista, el debate se ha centrado básicamente en dos cuestiones. ¿Cómo se constituye el poder y se producen las decisiones en forma del sistema político? ¿Y cuáles son los límites al poder? Esto es lo que se ha discutido, los derechos fundamentales, la estructura, digamos, del Estado, o la estructura del gobierno, o el sistema de gobierno. A mí me parece que en general, yo me atrevo a decir conceptualmente al menos, que se requiere una pregunta, digámoslo así, que pertenece a la tradición más conservadora. Dejar de preguntarnos tanto, bueno, cómo se constituye deliberadamente el poder y qué límites tiene, para preguntarse, bueno, ¿cuáles son los objetivos comunes que hacen a una sociedad y cómo se construye? Que es la vieja pregunta conservadora. Yo creo que el debate en Chile político y normativo ha estado demasiado hipnotizado por el tema de los límites al poder y la gran influencia cultural liberal, pero se ha preocupado poco de esta otra pregunta más conservadora. Bueno, ¿cómo se constituyen las sociedades? Porque hasta ahora el debate público da por descontado que hay sociedad, pero parece que eso no tenemos por qué darlo por garantizado. Luego la pregunta, ¿cómo se constituyen las sociedades? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que se erigen y que cuando los dañamos la sociedad deja de ser tal? Yo creo que es la pregunta que deberíamos poner las élites intelectuales en el horizonte del debate público en Chile.